Diego, gracias por darnos unos minutos. Un placer, ¿cómo no? ¿Cómo está pensando el INET el aporte que pueden dar las escuelas técnicas, la formación a este nuevo escenario que se abre? El desafío es enorme y además muy entusiasmante. Por un lado, la escuela técnica está bien, funciona. Es cierto, con una pandemia hay menos talleres, menos presencialidad, pero un pibe, una piba salen formados en construcciones, en metalmecánica, en electricidad, salen bien formados. Entonces, por un lado tenemos el desafío de mantener eso bueno, esa camiseta que tiene la escuela técnica, ese orgullo que tiene la escuela técnica, pero al mismo tiempo avanzar en nuevas especialidades, en nuevas cuestiones que la industria está demandando. Y tal vez desde la educación no estamos aportando lo suficiente. Tenemos que acercar la oferta de la técnica a la demanda de la industria. Y la verdad que es una gran protagonista la técnica en eso. También lo que estamos viendo, bueno, vos sos científico, sos investigador del CONICET. Sí. Y quizás como de un tiempo a esta parte nunca se ha visto con la pandemia que la ciencia está en la agenda, ¿no? Se discute de la ciencia, de los avances científicos, del conocimiento que se produce, pero también se nota quizás cierto, lo que podría llamar panelismo de la ciencia, con respecto a la ciencia, mejor dicho. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? Porque hay ciertos debates que se dan con respecto a la ciencia. Es un fenómeno extraño, bienvenido me parece. Que se hable de ciencia está bien siempre, aunque después terminemos peleándonos. Primero tenemos un experimento mundial sin precedentes, que todos los científicos, las científicas del mundo estemos pensando en lo mismo. Yo creo que eso nunca pasó en la historia. Estamos pensando en qué hacer con este despelote que tenemos entre manos. Fíjate, yo dirijo un laboratorio de sueño, de ritmos biológicos, y en qué estamos pensando, en cómo desde el sueño podemos aportar algo al manejo de la cuarentena en su momento, de la pandemia en otro momento. Por supuesto, la gente que sabe de salud, de epidemiología, está con la cabeza totalmente enfocada en esto. Eso por un lado. El otro fenómeno es lo que decís. Esto de que la gente esté pensando en que la ciencia está más cerca. Hay una demanda de ciencia, una demanda de, bueno, a ver, ¿qué hacen? ¿En qué están investigando? ¿En qué me ayuda esto? Esto tiene varias aristas. Una es la más directa, es que la gente ponga su esperanza en que la forma de solucionar un problema enorme como la pandemia viene por el lado del conocimiento, de la ciencia y la tecnología. Pero también tiene algunas cuestiones más de claroscuro. En principio, esto también nos ayuda a mostrar el cómo de la ciencia, los procesos, con aquellas cuestiones por ahí no son tan conocidas. Entonces es posible, y ha pasado a lo largo de este año y medio, que venga un científico, una científica a decir, bueno, ahora sabemos esto. Y al mes te dicen, ¿sabes qué? Ahora ya no lo sabemos más, o es distinto, o tenemos nuevos datos. Esto da cierta incertidumbre a la gente, pero también nos ayuda a mostrar que la ciencia avanza de esa manera. La ciencia no avanza con el principio de autoridad. Las cosas no son verdad porque las dice tal persona o las dice el premio Nobel o el Papa. Son verdad porque se demuestran de cierta manera y esa manera va avanzando con nuevos métodos, nuevas formas de sacudir a la naturaleza a preguntazos para entender de qué se trata. Y eso está muy bien que lo podamos contar, aunque a veces cause cierta incertidumbre en la población. Incluso también, bueno, esto que quedó en evidencia con la pandemia, también, bueno, generó enojos en ciertos sectores, periodistas, en redes sociales, como diciendo, ¿cómo? Si este tipo me dijo hace un mes que la cosa era así y ahora no es así. Y es que así es la ciencia. La ciencia avanza de a cachitos. En general nunca descubrimos nada, sino que vamos sumando nuevos hallazgos para historias que son muy largas, historias que vos por ahí heredaste de tu mentor o tu mentora y van a seguir tus discípulos. Con lo cual es importante también transmitir eso, no solamente los hechos de la ciencia, sino cómo llegamos a esos hechos. Permíteme hacerte un insert acá, vos recién nombraste el Laboratorio del Sueño, esta investigación que encaraste en su momento, y me acuerdo hace un tiempo el CEO de Netflix, que en algún momento le preguntaron cuáles son sus principales competencias, sus competidores, y no nombró otras plataformas, sino que habló del sueño. Y la verdad que desde su punto de vista lo bien que hizo. No fue tan original. Hubo otro CEO, mucho antes, que dijo algo muy parecido, fue un tal Thomas Edison, que el tipo decía que la invención en cierta forma o la distribución masiva de energía eléctrica para iluminar, de iluminación por bombitas eléctricas, era básicamente para vencer la tiranía del sueño.
O sea, en su cabeza estaba, a ver, yo estoy limitado porque de pronto es de noche y no puedo seguir trabajando. O sea, no puedo seguir generando nuevas divisas. Te invento una luz eléctrica para que puedas seguir trabajando. Así que sí, lo de Netflix va un poco en ese sentido y no está bueno. La verdad que esta sociedad de 24 horas tiene consecuencias en la somnolencia, en la fatiga, en el estado de ánimo y en la salud. Pero eso se puso en juego mucho en la pandemia, donde por ahí mucha gente se quedaba mirando series y maratones. Claro que sí. A ver, nosotros tenemos un reloj en la cabeza que nos dice qué hora es. Ese reloj se pone en hora con la luz solar, la luz del día. Pero también lo puedes engañar, lo puedes un poco hackear. Y la luz artificial, particularmente la luz a la noche, hace bastante mal al reloj y no somos conscientes. Porque le está diciendo al reloj, es de día, seguí de largo, no pasa nada. Y encima, nadie se va a dormir solo, todos se van a dormir con pantallas. La tele, el celu, la tablet. Y la luz LED, la luz de estas pantallas, tiene un color, una iluminación, que es la que más estimula el reloj biológico. Con lo cual, sí, la verdad que venimos bastante mal con esto y tenemos que concientizar mucho. Imanes que se pegan en el brazo de las personas vacunadas, comunicadores que toman dióxido de cloro, de todas esas, como podríamos llamarlas, certezas de WhatsApp. ¿Cuál es la que más te llamó la atención? Tenemos nuestros métodos, dominaremos el mundo. A ver, claro que sí, habiendo tanta preocupación en la gente, no solamente es un caldo para la ciencia, sino lamentablemente también para la pseudociencia. Y cuando se trata de salud, la verdad que tenemos que tener mucho cuidado. Uno puede preocuparse por pavadas, por estupideces como el terraplanismo, por cuestiones que claramente son falsas, son pseudociencia como la homeopatía, pero por la astrología no le hacen mal a nadie. A ver, la homeopatía sí, si reemplaza a un tratamiento real no está bien, pero si vos querés levantarte todos los días y ver qué dice tu signo, a ver si tenés que hacer tal cosa o tal otra, ¿a quién le hace mal? Y, a ver, el que no haya leído el signo en el diario, que tire la primera piedra. Con la salud no. Con la salud, cualquier cuestión pseudocientífica pone en juego salud individual y salud pública. Y acá tenemos que tener muchísimo cuidado y la responsabilidad de los medios, de una porción minúscula del personal de salud que ha dicho algunas cosas raras, no tanto en Argentina, en otros lugares del mundo, gente de ciencia o de salud que dijo gansadas que no sabe de dónde salen, pero claro, la gente lo escucha eso y no podemos permitirlo, realmente no podemos permitirlo. Lo que ha pasado, vos dijiste, dióxido de cloro, sí, algunos fármacos que tienen otros usos y empezó a circular de distintas maneras que también podían tener un uso en la pandemia sin que estuviera tan demostrado. También todo lo que se ha manipulado sobre vacunas, ¿sí? Cómo se han dado informaciones que sí, que no, cosas rarísimas. ¿Cuándo? En la mesa de la cena la gente hablaba de no, porque eso está publicado en Lancet o está publicado en Villiquen. ¿Cuándo pasó eso? A ver, efectivamente, hay un proceso de validación del conocimiento científico. Y no sé si es parte de la vida cotidiana ese proceso de validación. Esa es la parte más profesional. Ya nos queda viejo, pero en su momento también se debatió el origen de las vacunas en cuanto al país que las producía. Por supuesto, claro que sí. La vacuna rusa, esta, la otra. Y la pregunta es obvia. ¿Vos te vacunaste con BCG alguna vez o en sarampión o lo que fuera? ¿Te acordás de qué país era o qué cepa era o lo que fuera? No, obvio que no. ¿O la eficacia? Sí, la eficacia, se habla tanto de porcentajes, entonces te preocupas. No. Esta tiene eficacia del 50 o del 90. Ahora, las vacunas que nosotros nos pusimos creciendo tampoco tienen una eficacia del 90%. Estas vacunas son tremendas. Algún día miraremos para atrás y diremos, chao, en un año, sí, los científicos, las científicas se pusieron de acuerdo y produjeron vacunas. Chao. En meses se secuenció el genoma del virus, en 3 meses. Eso no había pasado nunca y ese conocimiento llegó para quedarse. Frente a esto, ¿hay algo que pueda hacer la escuela? ¿Hay algún desafío que tiene la escuela? Por supuesto que sí. La escuela sirve para muchas cosas, sirve para formar mejores ciudadanos y ciudadanas, mejores personas, para seguir estudiando. Ojalá después podamos estimular a que sigan en carreras universitarias o terciarias, pero debe servir también para pensar científicamente. No para que todos sean cientifiquitos o cientifiquitas, pero sí para pensar racionalmente, para tomar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, para ver el bombardeo de información que tenés alrededor de la pandemia y poder interpretarlo, poder saber
qué es una fuente, qué dice tal persona, qué dice tal otra. Y la verdad que la escuela está para eso. Y ahí también, si bien es un camino que ya viene desarrollándose hace más tiempo, pero está también el tema de los investigadores, ¿no? Y la divulgación. Claro. Que vos siempre has batallado, por así decirlo, con eso, que no solo hay cuestión de hay que investigar y demás, sino que también salir del laboratorio y explicar. La ciencia no es ciencia hasta que no se cuenta, hasta que no se comunica. Es otra cosa, no sé cómo se llama, pero no se llama ciencia. La comunicamos profesionalmente. Nuestra tarjeta de presentación son los papers o los congresos o lo que fuera, y vivimos de eso, nos juzgan por eso. Pero también hay que contarla de otra manera. Contar lo que hacemos es o debiera ser parte de lo que hacemos. Parece ser un trabalenguas, ¿no? Pero contar lo que hacemos al público general es parte de nuestro trabajo. No te digo que dediquemos horas y horas, a mí me gusta, me fascina hacerlo, pero no es para dedicar tanto como a la investigación, pero hay que hacerlo. Sí, hay que hablar con el periodismo, la eterna lucha del bien contra el mal, la ciencia contra el periodismo. ¿Sí? No nos gusta esta interacción. Para un científico, históricamente, el periodista era aquel que tergiversaba lo que uno dice. Mira el título que me puso, o lo que fuera. Esto está cambiando aceleradamente, tenemos periodistas científicos profesionales que antes no teníamos. Y para el periodista, el científico era aquel que abría la boca y salen ladrillos, tomá, y no me cambies ni una palabra, ¿eh? Y quiero ver la nota. Bueno, eso está cambiando, esa interacción con la comunicación, pero tenemos que hacer muchísimo más trabajo y la verdad que tenemos que fomentarlo desde el Estado, desde las instituciones científicas, que esto se haga. Fuera de cámara antes charlábamos con un colega sobre tu laburo en Canal Encuentro, que de alguna manera abrió muchas puertas en este sentido, ¿no? Empezar a comunicar la ciencia de una forma mucho más amena y que llegue también a los chicos, a las familias. Es que se confunde muchas veces contar la ciencia con algo solemne. No, es serio pero no solemne. De hecho, la ciencia también es muy divertida. Vos vas a un laboratorio y no es un convento de monjas y monjes. Es un lugar donde se hacen chistes, se festejan cosas, a veces la pasás mal porque no te dan los experimentos. Y tenemos que contar eso también. Y la ciencia es parte de la vida cotidiana y es la mejor excusa que tenemos para hablar de ciencia. De un tiempo a esta parte también hay, no sé si llamarla moda, o me corregirás en todo caso, con respecto a lo neuro, ¿no? Que se le pone neuro a todo. Sí, claro. No solo la neurociencia, sino también... El fenómeno neurotodo, neurofútbol, neurohelado, lo que quieras, neuromoda. ¿Qué me puedes decir de ese aporte? A ver, garpa, ¿sí? Vos para irte de Levante hace unas décadas te ibas, no sé, a un bar tradicional acá en Rosario, no sé, a comer un Carlitos, al bar Café de la Paz en Buenos Aires, con una pipa, una gorra, y hablabas de psi algo, psi lo que fuera. Hoy no, hoy te vas a Starbucks y hablas de neuro, ¿no? Porque si no ganás. Es un exceso, obviamente. Tiene una parte buena ese exceso, que ha puesto una rama de la investigación en la vida cotidiana, en entender, bueno, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué tomo tal decisión? ¿O qué pasa con la respuesta del cerebro frente a determinados estímulos? Pero tiene también este peligro de extrapolarlo a cualquier cosa, y no es cualquier cosa. De hecho, la mayoría de las veces que se habla de neuro, en el sentido cotidiano, en realidad no hablamos de neuro, sino de psi, hablamos de psicología cognitiva o psicología experimental. Lo otro es que también es importantísimo contar el cómo. Está muy de moda también mostrar cerebritos de colores, ¿no? Cuando acá vemos el área del cerebro de la estupidez o el área del cerebro de la moral o lo que fuera. Y en realidad no es tan así. Es un método complicado de análisis de imágenes cerebrales, que hay que interpretarlo, hay toda una estadística detrás, y eso también tenemos que contarlo. Neurociencia es un área que ha crecido en las últimas décadas como ninguna otra. Bueno, aprovechemos para contarlo bien, sin exageraciones, sin falsas promesas, sin cuestiones que te van a llevar a una pseudo neurociencia. Es fascinante, a mí me fascina hacerlo, pero hagámoslo bien. Entre las visiones más apocalípticas y las más esperanzadoras con respecto a la pospandemia, si es que no estamos viviendo ahora una pospandemia, ¿qué aprendizaje te gustaría que quede, que sedimente de todo esto? Dentro de la ciencia, sin duda, el trabajo cooperativo siempre fue así. La ciencia no puede no ser interdisciplinaria y cooperativa, pero ahora es mucho más y aprendimos mucho de eso y eso se tiene que quedar. Dentro de la educación, a ver,
la verdad es que no tenemos las mejores noticias en cuanto a cómo nos hemos adaptado, pero nos hemos adaptado. La educación es un elefante que uno piensa no se mueve, ¿no? Esto siempre se dice, la educación es igual que hace 100 años y nada la mueve, pero hemos demostrado también que es un elefante que se puede mover. Fíjate que en marzo del año pasado, que se suspendieron las clases presenciales, y muy poco tiempo después el sistema se acomodó. Los docentes, las escuelas, con lo que pudieron, un poco a los tumbos, tratando de entender algo tan nuevo, se fue acomodando. Sí, hay falencias enormes en conectividad, en plataformas, en compus, en la formación docente para este nuevo mundo, pero se adaptó el sistema y me parece que eso lo tenemos que poner en primer plano. No era ese elefante que no se movía. Es cierto, no es lo mejor que podemos hacer dentro de la educación, pero nos movimos y nos adaptamos y eso aprovechémoslo también. Gracias, Diego. Un placer.